En el marco del Mes del Idioma y en desarrollo del proyecto de extensión cultural de la biblioteca, invitamos a la comunidad educativa a participar de los diferentes clubes de lectura que se están desarrollando. Específicamente, en este caso, estamos trabajando el libro de Franz Kafka, La Metamorfosis, con motivo de los 100 años de su fallecimiento, y los invitamos a que aprecien la lectura de diferentes actores de la comunidad educativa. Queremos invitarlos a que se acerquen a la biblioteca, a que se acerquen a la lectura a través de un libro de su interés, puede ser de literatura nacional o de literatura universal, con el fin de conmemorar el mes del idioma. Los dejamos entonces con los fragmentos leídos por los funcionarios del Centro de Comercio y Servicios en el SENA Regional Tolima. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior que, por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. Muy despacio, y cuando finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Gregorio comprendió que en ningún modo debía dejar marchar al apoderado en ese estado de ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto demasiado bien. Durante todos estos largos años habían llegado al convencimiento de que Gregorio estaba colocado en este almacén para el resto de su vida y además, con las preocupaciones actuales, tenían tanto que hacer que habían perdido toda previsión. Gregorio naturalmente se escondió enseguida bajo el canapé, pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo, y además parecía mucho más intranquila que de costumbre. Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y continuaría pareciéndoselo, y que ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del canapé. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora ordenado en un peinado a raya brillante y exacto. Arrojó su gorra, en la que había bordado un monograma dorado, probablemente el de un banco, sobre el canapé, a través de la habitación formando un arco, y se dirigió hacia Gregorio con el rostro enconado, las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás y las manos en los bolsillos del pantalón. «Muerto», dijo la señora Sansa, y levantó los ojos con gesto interrogante hacia la asistencia, a pesar que ella misma podía comprobarlo e incluso podía darse cuenta de ello sin necesidad de comprobarlo. Tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido, y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando al final de su viaje fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven. El autor, en el libro La Metamorfosis, vio algo que hoy por hoy está totalmente contextualizado: la deshumanización. En ese tiempo, por el hombre máquina, el hombre empresa, el hombre trabajador, el hombre esclavo, y hoy por los hombres que estamos totalmente esclavos a los dispositivos, a las redes, donde supuestamente debemos de estar totalmente comunicados y realmente lo que estamos es descomunicados, estamos deshumanizados. Entonces, Franz Kafka, un visionario del arte. Hemos analizado en estos talleres maravillosos que se han dado en el Centro de Comercio y Servicio dos obras maravillosas de corte universal, una más universal que la otra, La Metamorfosis de Franz Kafka, donde se analiza la psiquis y el comportamiento de los seres humanos ante ciertas circunstancias. La otra, la historia de un aventurero, esta es colombiana, José Eustacio Rivera, donde se nos narra la historia de los que van a buscar el caucho, en el caucho el futuro, y todas las vicisitudes por las que pasan en esta travesía. Entonces es muy importante que
miremos estas obras, que las leamos, que nos detengamos y analicemos qué nos cuentan, qué nos enseñan. Siempre encontraremos en la literatura enseñanza, divertimento, gratos, amables para aprender y pasarla bien. Colombia, potencia de la vida.